Bienvenidos una vez más a su canal. Espero que estén pasando un día increíble, llenos de energía y listos para sumergirnos en una de esas historias que nos encantan, esas que nos hacen pensar, sentir y, por qué no decirlo, un poquito de intriga también. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo turco, algo que tiene que ver con una de las parejas más queridas y, a la vez, más misteriosas de los últimos tiempos, Demet Özdemir y su relación con Can Yaman. Así es, vamos a hablar de esa confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, porque Can Yaman, sí, nuestro querido Can Yaman, ha confesado en qué tema falló con la talentosa Demet Özdemir. ¿Listos para descubrirlo? Antes de lanzarnos de lleno en esta revelación, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y queremos que sean parte de todas nuestras charlas. Y bueno, hablemos de lo que nos trae hoy aquí. La relación entre Demet Özdemir, esa estrella deslumbrante que conquistó nuestros corazones con su sonrisa y su talento en series como Erkenzicus y Can Yaman, el galán que ha sabido ganarse un lugar especial en la industria con su carisma y su imponente presencia, siempre ha sido un foco de atención. Se les veía tan bien juntos, tan compenetrados en pantalla y, en su momento, también fuera de ella, que muchos creímos que teníamos delante una historia de amor de esas que duran para siempre, un cuento de hadas moderno nacido en el set. Sin embargo, como bien sabemos, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, tiene sus giros inesperados, sus altibajos, y a veces incluso, sus confesiones que nos sacan de nuestro asiento y nos obligan a reflexionar. Y es precisamente de una de esas confesiones de la que vamos a hablar hoy. Can Yaman ha abierto su corazón y ha compartido un aspecto en el que él mismo reconoce haber fallado en su relación con Demet. Y créanme, no es lo que muchos esperábamos. No se trata de infidelidades ni de dramas escandalosos que a veces marcan el fin de las relaciones, sino de algo mucho más sutil, algo que a veces es lo que más daño hace y más difícil de reparar: la falta de comunicación o la comunicación incorrecta en un punto clave, en un momento crucial. Imaginen esto: una pareja que lo tiene todo, o casi todo. Belleza, éxito arrollador, la admiración incondicional del público, y una aparente conexión profunda que traspasaba la pantalla. Sin embargo, en el silencio de su intimidad, en esos momentos que no se publican en redes sociales, quizás hubo una grieta, un detalle que no se abordó correctamente, un malentendido que con el tiempo se hizo más grande, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Can Yaman, en una reciente entrevista que ha dado mucho de qué hablar, ha sido sorprendentemente honesto, abriendo una puerta a una faceta más introspectiva y vulnerable de su personalidad. Ha dicho que uno de los pilares fundamentales de una relación sólida y duradera es saber escuchar de verdad, prestar atención a las señales no verbales, y saber expresar lo que uno siente, sus pensamientos, sus necesidades y sus miedos, de una manera clara, directa y sobre todo constructiva. Y según él mismo, en ese aspecto falló. No dio muchos detalles específicos sobre el momento exacto o la situación concreta que detonó este fallo, pero la esencia de su confesión es clara y resuena con la experiencia de muchas parejas. Hubo un momento, o quizás varios, en los que no supo comunicarse con Demet de la manera en que ella lo necesitaba, o quizás él mismo no se dio cuenta de lo que ella realmente esperaba de él en términos de diálogo, de comprensión profunda, de apoyo emocional o de simplemente estar presente de la forma correcta. Esto es fascinante, ¿no creen? Porque a menudo cuando pensamos en los problemas de pareja, especialmente en el contexto de las relaciones de celebridades que parecen tan perfectas desde fuera, nos vienen a la mente las grandes discusiones, los celos exacerbados, las diferencias irreconciliables de personalidad o de objetivos de vida. Pero la verdad es que muchas veces las relaciones se desgastan, se erosionan, no por un gran cataclismo, sino por pequeñas cosas, por esos detalles que no se dicen, por esas conversaciones importantes que se evitan por miedo al conflicto, por esas palabras que se dicen pero que por la forma o el momento en que se dicen, no llegan al corazón del otro, o peor aún, hieren sin intención. Can Yaman, al admitir su fallo en la comunicación, nos está mostrando una faceta mucho más humana y vulnerable. No se presenta como el hombre perfecto o infalible, ese ídolo inalcanzable que a veces proyectan las cámaras, sino como alguien que, a pesar de su fama, su atractivo y su carisma arrollador, también comete errores, especialmente en el terreno tan delicado y complejo del amor, que es, quizás, el área donde más aprendemos y más nos equivocamos.
Piensen en la presión inmensa que deben sentir estas figuras públicas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada interacción, es analizada, diseccionada y comentada por millones de personas a través de las redes sociales, los medios de comunicación y los foros de fans. Mantener una relación estable, saludable y privada en ese contexto, rodeados de cámaras y de una audiencia global expectante, debe ser un desafío titánico, un acto de equilibrio constante. Quizás Can Yaman, bajo esa presión, sintió que tenía que ser fuerte, que no podía mostrar sus debilidades o sus inseguridades, que debía mantener una fachada de invulnerabilidad. O quizás simplemente se vio abrumado por las circunstancias, por los exigentes horarios de rodaje, los compromisos profesionales y la vorágine de la fama, y no supo cómo expresar sus propios sentimientos, sus necesidades o sus preocupaciones de una manera que Demet pudiera entender completamente, o viceversa. Y es que la comunicación en pareja no es solo hablar, emitir sonidos y palabras. Es un proceso bidireccional que implica saber escuchar activamente, comprender la perspectiva del otro, empatizar con sus emociones, y estar dispuesto a buscar puntos de encuentro y soluciones, incluso cuando no estemos de acuerdo, incluso cuando las diferencias parezcan insalvables. La confesión de Can Yaman también nos invita, y esto es algo que me encanta de este tipo de revelaciones, a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras interacciones cotidianas con las personas que queremos. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros mismos en la comunicación? ¿Cuántas veces hemos dado por sentado que nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro familiar, nos entiende perfectamente sin realmente haber puesto las cartas sobre la mesa, sin haber expresado con claridad lo que sentimos o lo que necesitamos? ¿O cuántas veces hemos guardado nuestro dolor, nuestras frustraciones, nuestras decepciones, pensando que es mejor no molestar, que es mejor no crear un conflicto para luego darnos cuenta con el tiempo que ese silencio, esa reticencia a comunicarnos, se ha convertido en una barrera infranqueable, en un muro que separa dos corazones que antes estaban unidos? Lo que Can Yaman ha admitido, en el fondo, es una verdad universal que aplica a cualquier relación humana, sin importar el nivel de fama o el éxito profesional. Las relaciones, para prosperar, para florecer, para ser verdaderamente significativas y duraderas, necesitan un canal de comunicación abierto, honesto y constante. Y no se trata solo de tener esas conversaciones profundas y trascendentales sobre el futuro, sobre los sueños, sobre los miedos. Se trata también, y quizás sobre todo, de esas pequeñas interacciones diarias, de los gestos de cariño, de las miradas que comunican más que 1000 palabras, de los cómo estás sinceros, de los te quiero pronunciados con intención, de la disposición a ceder y a escuchar. Si falla uno de esos elementos, si la comunicación se vuelve unidireccional, si se convierte en una obligación más que en un acto de amor, o si simplemente no se prioriza en medio de las exigencias de la vida, la relación, por muy fuerte que parezca, puede empezar a tambalearse, a resentirse y eventualmente a romperse. Podríamos imaginar que en medio de agendas apretadas, rodajes maratonianos, eventos sociales constantes, viajes y toda esa vorágine incesante de la fama y el éxito profesional, la comunicación efectiva, esa que requiere tiempo, atención y dedicación, es lo primero que se descuida, lo primero que se deja de lado. Es fácil caer en la rutina de mensajes de texto rápidos, llamadas cortas y superficiales, y pensar que eso es suficiente para mantener conectada a una pareja. Pero una relación de verdad, una que aspira a ser más que una simple conveniencia o una atracción pasajera, una que busca ser significativa, profunda y duradera, requiere un esfuerzo consciente y continuo para conectar a un nivel más íntimo, para entender las necesidades del otro, para compartir las propias y para construir juntos, día a día, un espacio de confianza y comprensión mutua. Y Can Yaman, al confesar que falló en esto, nos está diciendo con una honestidad conmovedora, que él mismo se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que no puso ese esfuerzo suficiente, de que no dedicó el tiempo y la energía necesarios para nutrir la comunicación en su relación con Demet, o al menos, no de la manera adecuada y en el momento adecuado. Es importante destacar algo que eleva la gravedad y la nobleza de esta confesión: Can Yaman no culpó a Demet. En ningún momento de su declaración ha insinuado que el fallo fue enteramente de ella, o que ella no hizo su parte. Al contrario, su confesión parece ser un acto de profunda autocrítica, de reconocer su propia responsabilidad en el desenlace de su relación. Y eso, en sí mismo, es un signo de madurez, de crecimiento personal y de una inteligencia emocional que quizás no todos esperaban de él. Admitir un error, sobre todo cuando ese error tiene que ver con el corazón de alguien a quien has querido, a quien has compartido parte de tu vida, aún más difícil debe ser.
Requiere humildad, valentía y una voluntad genuina de aprender de las experiencias pasadas. Ahora, ¿qué significa esto para Demet? Bueno, no tenemos su versión de los hechos, y es fundamental y necesario respetar su privacidad y sus sentimientos. No está en nuestro lugar ni en nuestra intención especular sobre sus pensamientos o sus reacciones. Pero podemos suponer con base en la experiencia humana universal, que ella, como cualquier persona que ha estado en una relación, también anhela, necesita y merece sentirse comprendida, escuchada, valorada y apoyada. Y si la comunicación falló, si las palabras no fluyeron o si no llegaron a su destino de la manera correcta, es muy probable que ella también haya sufrido las consecuencias, haya sentido esa soledad en medio de la pareja, esa frustración de no ser entendida. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman lo admita ahora, años después de su separación, nos da una perspectiva diferente, una que va más allá de los titulares sensacionalistas y los rumores que a menudo rodean a las celebridades. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y las apariciones públicas impecables, hay seres humanos complejos, con sus propias luchas internas, sus propias imperfecciones y sus propios errores, igual que todos nosotros. ¿Podría esta confesión ser un paso hacia la reconciliación? Es imposible saberlo y repito, no es nuestro objetivo ni nuestra intención especular sobre ese tipo de escenarios románticos que tanto nos gustan a los fans. Lo que sí podemos sacar de esta revelación, y esto es lo más valioso, es una lección profunda y aplicable a nuestras propias vidas. La comunicación es el alma de cualquier relación, el pegamento que la mantiene unida y la fuerza que la impulsa hacia adelante. No podemos darla por sentada, como si fuera algo que existe por sí solo. Debemos nutrirla, cuidarla con esmero, invertir tiempo y energía en ella, y estar siempre dispuestos a mejorarla, a adaptarla a las circunstancias cambiantes de la vida y de la pareja. Y cuando como Can Yaman nos equivocamos, cuando reconocemos que hemos fallado en este aspecto crucial, debemos tener la valentía de admitirlo, de asumirlo con responsabilidad y, lo más importante, de aprender de ello para no repetir los mismos errores en el futuro. La industria del entretenimiento con su brillo y su glamour, a menudo nos presenta relaciones idealizadas, perfectas en todos los sentidos, creando expectativas poco realistas sobre cómo deben ser las relaciones amorosas. Pero la realidad es que todas las parejas, famosas o no, exitosas o anónimas, enfrentan desafíos, obstáculos y momentos difíciles. Y la forma en que manejamos esos desafíos, especialmente a través de la comunicación, es lo que determina si una relación se fortalece ante la adversidad o si se desmorona. Can Yaman ha sido valiente al compartir su error, al exponer una de sus vulnerabilidades, y eso es algo que debemos reconocer y valorar, porque nos humaniza a las figuras que admiramos y nos recuerda que todos estamos en un proceso de aprendizaje constante. Nos recuerda que incluso las personas que admiramos por su talento y su éxito pueden tener sus puntos ciegos, sus áreas de mejora, y que la autoconciencia es un regalo que debemos cultivar. En resumen, la confesión de Can Yaman sobre su fallo en la comunicación con Demet Özdemir no es solo una noticia de corazón del mundo del espectáculo, sino una profunda enseñanza sobre las relaciones humanas. Nos enseña que el éxito de una relación no se basa solo en la química instantánea, la atracción física o los éxitos compartidos, sino en la voluntad constante de conectar a un nivel más profundo, de entender las complejidades del otro, y de expresarse de manera efectiva y honesta. Es un recordatorio poderoso de que las palabras, o la falta de ellas, la forma en que nos comunicamos, o la ausencia de ella, pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras relaciones más preciadas, tanto para bien como para mal. Can Yaman ha asumido su parte de responsabilidad en el fin de su relación con Demet, y ese acto de humildad y autocrítica es algo que todos podemos y debemos aplicar en nuestra vida, en nuestras propias relaciones, para construir vínculos más fuertes, más sanos y más significativos. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta interesante charla, de este análisis profundo sobre la confesión de Can Yaman y lo que podemos aprender de ella. Espero que hayan disfrutado de este momento de reflexión, que esta noticia les haya dado mucho en qué pensar, ¿verdad? Si les gustó este vídeo, si encontraron útil esta información, si se sintieron identificados con las reflexiones sobre la comunicación, y si, como yo, les encanta desgranar las historias detrás de las cámaras, las complejidades de las relaciones y las lecciones que podemos extraer de ellas, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares,
con todos aquellos que disfrutan de este tipo de contenido, que les gusta reflexionar sobre las relaciones humanas y el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de la confesión de Can Yaman, si creen que la comunicación es verdaderamente el pilar fundamental de las relaciones, si han vivido experiencias similares y qué lecciones sacan ustedes de todo esto. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.